Bueno, compañeros, pues yo les voy a hablar sobre la fisiopatología. Pues para entender un poco más a profundidad del estado de choque en general, pues vamos a detener que, pues independientemente de la clasificación de los choques, ya sea hipovolémico, cardiogénico, distributivo, obstructivo, pues todos van a cursar con eventos fisiopatológicos en común, los cuales pues van a ser la disminución real o relativa del volumen, una incapacidad funcional en la bomba, que va a ser el corazón, una ampliación anormal en los lechos vasculares, es decir, una vasodilatación, y también por un fallo o un cortocircuito en la circulación arteriovenosa, principalmente en los lechos capilares, que va a ser donde se va a dar el intercambio gaseoso, y pues como sabemos, pues va a ser el principal, la falla. Siguiente, por favor. Primero les voy a hablar un poco lo que sucede a nivel celular. Pues vamos a tener que inicialmente, pues las funciones de las células van a verse afectadas, es decir, van a disminuir sus funciones. Esto a causa de una hipoperfusión tisular y a causa de que va a haber una disminución en el aporte de oxígeno. Posteriormente va a haber alteraciones en diversos órganos intracelulares, como por ejemplo van a estar las mitocondrias, lisosomas o los ribosomas, que se recuerdan ayer, como nos mencionó la doctora, pues las mitocondrias pues van a ser las más importantes. Este, vamos a tener que durante este estado de choque, pues debido a esta hipoperfusión tisular, pues va a haber esta afección en estos organelos. Y pues nos va a dar como resultado trastornos fisiopatológicos, los cuales pues van a hacer que se usen caminos anaerobios en vez de aerobios, esto pues debido a la disminución en el aporte de oxígeno, que haya un aumento, o bueno, que se dé la acidosis intracelular, también la disminución de la producción del ATP, por el cambio de estos mecanismos de aerobios a anaerobios, de igual manera una disminución de la acción de la bomba sodio-potasio, dándonos así una alteración de membrana y pues ya como, como final o como resultado final en la cédula, pues dándonos que esta llega a edema y a muerte celular y pues ya dándonos así que se dé una hipoxia y acompañada de una acidosis metabólica. Pues vamos a tener que las células más afectadas en este caso, bueno, en el choque, pues van a ser las hepáticas, pues como consecuencia de esto, pues va a haber la disminución de la fagocitosis, también las pancreáticas, intestinales, pues en general va a ser de todo el organismo, pero pues estas van a ser las principalmente afectadas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en cuanto a la microcirculación? Pues como les mencionaba, que pues la función circulatoria más importante pues se va a dar en los lechos capilares, en donde pues va a haber el intercambio gaseoso, es decir, pues se va a dar el aporte de oxígeno o el intercambio. Y pues vamos a tener que, como flujo normal, pues las arteriolas pues van a terminar en la vénula conectora. Esto pues a través de lo que les decía, los capilares. Y vamos a tener que esta circulación va a ser regulada por esfínteres precapilares, que estos pues van a ser muy importantes, ya que su acción de estos pues va a depender van a depender de la concentración de sustancias vasoactivas. Y pues en el estado de choque, que es el que pues les estamos hablando, pues va a haber la contracción de estos esfínteres precapilares. Como consecuencia, pues va a dar que el flujo sanguíneo no sea conducido por estos, sino que sea conducido por una meta arteriola, lo cual pues va a hacer que se dé una circulación, digamos, nociva para los tejidos, la cual va a hacer que no se proporcione ni el oxígeno ni los nutrientes. Y pues como resultado nos va a dar la hipoxia y pues una acidosis metabólica. En la anterior diapositiva me equivoqué y le agregué esto, pero no iba, iba aquí de este lado, que el resultado iba a ser una hipoxia y una acidosis metabólica.
Además de esto, pues vamos a tener que se va a producir una éstasis sanguínea, es decir, que va a haber una, pues sí, una contracción de los vasos, principalmente los venosos, haciendo que pues el retorno venoso de la sangre sea insuficiente. De igual manera, pues como consecuencia de todo esto que les vengo comentando sobre la microcirculación, pues va a haber, se va a inducir una agregación plaquetaria, eh, como consecuencia igual va a haber una activación de la cascada de coagulación y pues a consecuencia de esto podemos tener que se llegue a una coagulación intravascular diseminada. Aún no lo cambies. Pues en la imagen que les coloqué ahí, ahí explica un poco más, bueno, o más simple, el mecanismo de cómo se va a producir la hipoxia, ya sea por, bueno, un flujo un compromiso, perdón, en el flujo coronario que pues va a afectar al corazón, o por el contenido de oxígeno pulmonar. Esto pues es como lo que les venía explicando ahorita del, del intercambio gaseoso en los pulmones por el esfínter precapilar y el cambio de a que se dé por las metaarteriolas. Esto pues nos va a llevar a consecuencia que haya una oferta de oxígeno menor, a lo que va a ser la hipoxia. Esta hipoxia, pues a grandes rasgos o ya como consecuencia general, pues nos va a llevar a una insuficiencia de diversos órganos, como por ejemplo, bueno, los más importantes, el cerebro, el riñón y el hígado. No sé si hasta aquí haya alguna duda, alguna pregunta, espero pues me haya explicado más o menos bien. No, excelente. Comentarles que la acidosis metabólica no solo es por disminución del bicarbonato, sino también por el aumento del lactato al encontrarnos en un estado anaeróbico. Entonces, de hecho, la mayoría o la acidosis que generalmente manejan este tipo de pacientes, pues es una acidosis láctica. Ujú. Sí, bueno, ahí sí tiene razón, doctora, se me olvidó igual, bueno, mencionarles esto, que pues la acidosis metabólica principalmente se va a dar por la acumulación de ácido láctico, esto pues debido a lo que les mencionaba sobre la estasis sanguínea impidiendo el retorno venoso adecuado. Ahora sí, siguiente, por favor. Ahora pues vamos hablando ya específicamente sobre pues, los órganos más importantes en este estado de choque, hablando sobre el corazón. Pues vamos a tener que, en general, en el estado de choque, pues la evolución de este estado va a afectar más o menos, o bueno, en más cantidad a la función del miocardio. Esto, ¿cómo se va a ver reflejado en el organismo? Va a verse reflejado con alteraciones en el gasto cardíaco, principalmente en su disminución de este. Vamos a comenzar pues que este va a ser por una pérdida ya sea real o relativa del volumen sanguíneo, que a consecuencia de esto va a disminuir la precarga o el retorno venoso. Aquí con esto del retorno venoso ya entramos igual con lo que les mencioné anteriormente sobre lo de la circulación. Y pues, ¿a qué nos va a llevar esta disminución? De igualmente una disminución del gasto cardíaco. Y esta disminución del gasto cardíaco nos va a llevar a lo que va a ser la activación del sistema simpático adrenérgico, que a su vez nos va a llevar a que aumente, perdón, la poscarga. ¿Esto en qué nos va a influir que aumente la poscarga? Esto pues va a hacer que de manera negativa afecte sobre el gasto cardíaco, es decir, que pues siga disminuyendo. Y pues de igual manera va a afectar la contractilidad del miocardio, haciendo que este aumente, es decir, pues que nos dé taquicardia como signo. Pero pues vamos a tener igual como característica de esta taquicardia que pues va a ser determinante, bueno, una determinante importante en este gasto cardíaco, ya que pues va a ser, como les menciono, la respuesta al estímulo adrenérgico, pero si esta se encuentra aumentada por mucho tiempo, es decir, que tengamos taquicardia mucho tiempo y no se restablezca a sus niveles normales, pues nos puede llevar de igual manera
a que lleguemos en el organismo a una isquemia y de igual manera que se vuelva a repetir el ciclo, es decir, que llegando a una disminución del gasto cardíaco. Es decir, pues todo va a funcionar como un ciclo que a pesar de que el organismo va a intentar llegar a niveles normales o el que esta función se restablezca, pues de igual manera, si estos mecanismos que van a ser compensatorios se prolongan por demasiado, pues van a hacer que no que dejen de funcionar, sino que van a propiciar que siga el daño de este mismo estado de shock. ¿Alguna duda con esta parte sobre el corazón? Todo bien, Martín. Bueno, siguiente, por favor. Y pues aquí les puse de igual manera un esquemita que venía en el artículo sobre alteraciones del gasto cardíaco, esto pues en el estado de choque, que se va a ver afectado, pues como les decía, por diferentes causas, no solo una o dos. Una de ellas, pues, es la hipovolemia, que nos va a dar disminución de la precarga, afectándonos así el gasto cardíaco. De igual manera, pues, por una vasoconstricción, que se dé no la disminución de la precarga, sino el aumento de la poscarga, haciendo que igual afecte el gasto cardíaco. Lo que les mencionaba de la contractilidad, que al disminuirse, pues va a afectarla. Y de igual manera que al aumentarse, lo que está mencionado ahí en la esquina inferior izquierda, al aumento de la frecuencia cardíaca, pues nos va a llevar a una hipotensión subendocárdica o a una hipoperfusión, lo que va a llevar a la isquemia y pues de igual manera al final afectando el gasto cardíaco. Siguiente, por favor. Ahora, otro de los órganos que va a ser importantes en este estado de choque, pues va a ser el riñón. Vamos a tener que, pues, a nivel renal, los que van a ser importantes o van a ser los receptores alfa-adrenérgicos. Y pues estos van a actuar como respuesta a la disminución en el volumen, a la hipovolemia. ¿Cómo van a actuar? Pues van a producir vasoconstricción renal. Esto a través de la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Nos va a llevar así que se active, además de este sistema, de igual manera que sea activada la cascada de coagulación y como se los mencionaba al principio, pues esto pues nos puede llevar a hasta una coagulación intravascular diseminada y a la disminución del filtrado glomerular. Además de que pues la vasoconstricción renal pues va a ser importante, ya que al darse esta va a haber una disminución del filtrado y por lo tanto pues va a llegar a como consecuencia final una insuficiencia renal aguda, haciendo que pues nuestro sistema, digamos, compensatorio, que va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues por ende de igual manera falle, haciendo que diversos mecanismos en otros órganos o a nivel general en el cuerpo, pues de igual manera fallen y no sean adecuados para digamos, compensar este estado de choque. Siguiente, por favor. Aquí de igual manera les puse una imagen en la que nos explica el mecanismo de producción de la insuficiencia renal en el estado de choque. Vamos a tener que como principal y pues lo que va a ser característico en el estado de choque, independientemente del tipo, pues va a ser la isquemia. Como les mencionaba, que va a verse efectuado o que se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, las prostaglandinas, calicraninas y cininas. Esto nos va a llevar a una vasoconstricción renal eh, para compensar así el flujo renal. Como les mencionaba, la disminución nos va a llevar todo esto a una disminución del filtrado glomerular y a una insuficiencia renal. Pero otro camino que puede seguir o como consecuencia por esta vasoconstricción renal, lo que les decía que era la coagulación intravascular diseminada, llevándonos una lesión endotelial del túbulo colector. Esto, como consecuencia de esto, pues va a haber un escape retrógrado y llevando a la disminución del flujo renal y así hasta la insuficiencia renal que va a ser el daño final a consecuencia del choque. ¿Alguna duda? Ninguna, Martín, todo bien. Siguiente, por favor. Ok, a ver.
Yo, antes de que pasemos cómo identificarlo, entonces, los dos principales sistemas activados para tratar de compensar un estado de choque, o sea, un paciente que llega por cualquier cuestión que tiene una infección importante y que está llegando a un estado séptico con vasodilatación, hay una disminución del volumen sanguíneo por dilatación de las arterias. Un paciente que llegó por sangrado tubo digestivo, está perdiendo sangre vía oral o vía rectal, y entonces pues también hay una disminución del volumen sanguíneo circulante. U otro paciente que se está infartando y que eso está generando que la bomba, que el corazón en sí no pueda manejar el volumen que realmente tiene. Entonces también hay una disminución del volumen eyectado hacia el sistema circulatorio mayor. Cualquiera de estas causas van a generar pues disminución del aporte o de la disponibilidad del oxígeno a las células. Entonces, por un lado, el sistema nervioso central, que tiene receptores hacia la presión de oxígeno principalmente y de CO2, el sistema nervioso central, va a activar el sistema simpático, que es el de la huida, ¿no? Así nos los enseñaron, ¿no? En nuestras clases de fisiología. Es el que se activa, ¿no? Sí, se activa el sistema simpático y tiene terminaciones a nivel de la médula suprarrenal. En la médula suprarrenal, ¿qué se fabrican? Noradrenalina o las catecolaminas, principalmente adrenalina y noradrenalina, que son nuestros vasopresores endógenos, ¿no? Entonces, se activan estos receptores, se estimula a la membrana, a la corteza, perdón, a la médula suprarrenal a secretar adrenalina y noradrenalina principalmente. La adrenalina va a ir a estimular receptores beta 1 principalmente que se encuentran dentro del corazón. Y como respuesta a esta disminución de volumen, lo que va a hacer el corazón es aumentar su contractilidad cardíaca y que como respuesta compensatoria que vamos a tener nosotros, que sí vamos a poder cuantificar, pues la frecuencia cardíaca. Entonces, en ese momento, por la activación de nuestras catecolaminas endógenas, vamos a tener esa respuesta compensatoria. Entonces, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, el paciente se va a encontrar taquicárdico. Ahora, por otro lado, la noradrenalina activa principalmente receptores alfa 1 y alfa 2 que se encuentran en el músculo liso de las arterias y venas. Entonces, al activarlos, lo que van a hacer también es vasoconstricción. Esa vasoconstricción nos va a ayudar a mantener hasta cierto punto esa presión arterial. Entonces, en una primera fase, que bien lo comentó Andrea, porque espero que las vuelvan a retomar, pero en una primera fase del estado de choque vamos a tener una fase compensatoria, precisamente por estos mecanismos que se produce en el cuerpo para tratar de mejorar esa disminución de la disponibilidad del oxígeno. Entonces, en la fase compensatoria, el paciente todavía no va a estar con hipotensión, pero sí con taquicardia, porque están pues echándose a andar pues este sistema simpático. Pero va a llegar un momento en el que estas catecolaminas endógenas ya no nos van a ser suficiente, porque la pérdida sanguínea o la mala utilización de estas o la mala utilización del volumen en el caso del corazón cuando hay un choque cardiogénico, nos van a llevar a que ya no va a ser suficiente esas catecolaminas endógenas, y entonces sí, vamos a llegar a la siguiente fase, que es la fase descompensada del estado de choque, y la tercera, pues la fase irreversible, que así nos pongamos de cabeza, pues ese paciente ya no va a salir del estado de choque, que ahorita seguramente lo van a volver a retomar. Entonces, primero se activa el sistema simpático. Luego,
se activa la disminución del volumen y sobre todo yo les comentaba ayer, la osmolaridad también aquí es importante. Hay una disminución de osmolaridad, ya sea por la pérdida sanguínea o por la dilatación excesiva de las arterias y venas. Al final lo que vamos a tener es una disminución, o más bien, perdón, un aumento de la osmolaridad porque hay poco volumen y entonces los electrolitos se van a concentrar y eso va a aumentar la osmolaridad. Y entonces, ¿qué responde hacia las variaciones de osmolaridad? Pues el sistema renina-angiotensina-aldosterona. A nivel central, se documenta o se sensa que está aumentando la osmolaridad y entonces el cerebro dice, falta volumen. ¿Cómo voy a hacer que haya más volumen si no le puedo decir al paciente? Bueno, sí le puede decir al paciente porque de hecho es uno de los mecanismos, TENSET, para poder aumentar el volumen que entra a nuestro cuerpo. Pero lo que hace el cuerpo es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y al final la aldosterona lo que hace a nivel renal es retención de volumen o de agua. La activación, acuérdense, de las acuaporinas, la activación de los canales de sodio para retener sodio y con eso retener agua y tratar de que ese volumen circulante aumente y la osmolaridad disminuya. Pero en ese afán de querer disminuir o de querer retener todo el volumen, tanto por la disminución del volumen circulante, pues hay una vasoconstricción a nivel de la arteria aferente, ¿no? La arteria que llega al riñón. Entonces, por un lado, está llegando poco volumen al riñón y el riñón lo estamos haciendo trabajar de más. Y por otro lado, lo estamos estimulando constantemente. Entonces, eso al final nos va a llevar a una lesión renal aguda. Acuérdense que ese término de insuficiencia ya se quitó. Ya ahora es lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, ¿vale? Ya no digan insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, porque acuérdense que sé que vienen los artículos y demás, pero actualmente ya no son las nomenclaturas que se utilizan, ¿vale? Así para que se oigan ustedes bien pro cuando lleguen al internado en unos meses, ¿no? No, es lesión renal aguda o enfermedad renal crónica. En este caso, todo va a ser una cuestión de forma aguda, porque la falta de oxígeno va a ser también de instauración aguda. Entonces, como se está activando este sistema renina-angiotensina-aldosterona, como resultado nos va a dar una disminución de la diuresis, ¿no? Si estamos tratando de retener todo el volumen, vamos a tener disminución de la diuresis. Y entonces ese paciente, ¿cómo lo vamos a visualizar nosotros a la exploración física cuando llegan en estado de choque? Pues en oliguria o en anuria completamente. Pero también es un mecanismo compensador. Y ya hablaba Andrea de las ventanas de choque, que yo también espero que las vuelvan a retomar ahorita que ya explicaron la fisiología o la fisiopatología del estado de choque, ¿no? Obviamente por la disminución de la volemia y al tratar el cuerpo, digo, el cuerpo es tan maravilloso, tan inteligente que sabe lo que tiene que hacer, sacrifica otros órganos que hasta ese momento no son necesarios o no son indispensables. En este caso, ¿qué sí es indispensable? Pues el cerebro, el riñón, el hígado, el corazón. Entonces, sacrifica uno de los órganos más grandes que nosotros tenemos, que es la piel, y disminuye el aporte sanguíneo hacia los tejidos periféricos. Por eso es que uno de las ventanas o de los efectos que vamos a ver a temprana presentación del estado de choque va a ser la disminución de la perfusión de la piel. En este caso, el llenado capilar retardado. Y con eso también la escala de Mottling, porque también, o sea, tiene que ver con la piel y va a estar disminuida la perfusión a nivel de la piel. Vamos a tener al paciente con oliguria cuando ya los factores compensatorios se pasaron o ya
se perdieron todas las reservas de catecolaminas y la pérdida sanguínea es importante, ya esos factores compensatorios ya no nos sirven. Y entonces el paciente va a tener estado neurológico alterado, que ya habla de que ese estado de choque seguramente ya va a estar en una fase descompensada, ya es un paciente que ya va a estar en hipotensión, a lo mejor sí va a mantener todavía la taquicardia, pero ya la taquicardia ya no va a ser suficiente para aumentar la presión arterial y por lo tanto va a haber ya la disminución arterial por debajo de 65 milímetros de mercurio, la media, y entonces sí, el paciente ya se va a presentar con alteraciones neurológicas. Ahora, si preguntas, No, doctora. alguien alzó la mano por ahí, Aldair creo que alzó la mano, ¿qué pasó? Doctora, entonces el mecanismo compensatorio de la piel tiene que ver algo con que el paciente esté frío durante ese Ah, estado. claro, 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 o sea, va a tener, ¿por qué está frío? Porque está llegando poco volumen sanguíneo hacia la piel. Porque en realidad sí están demasiado la instrucción, pero sí están muy, muy fríos. O sea, Así es, en la guardia nos llegó un paciente de la misma manera y está demasiado frío. O sea, yo me impresioné porque fue la primera vez que lo vi y sí ujú, está como hielo. así es, ahí está tu ventana principal. De hecho, les decía, es la ventana que visualizamos de manera más temprana, la piel, porque la piel es uno de los órganos más sacrificados. De ahí la función renal y al final la función neurológica. Entonces, si ya tenemos un paciente que está con piel fría, llenado capilar, seguramente como en 10 segundos, Motley Score como de 4 puntos, le ponen la sonda y no orina y está con somnolencia, incluso en estupor. Ojo ahí, o sea, ese paciente ya está a nada en llegar hacia un estado de choque irreversible, que son las fases del estado de choque. Un estado de choque compensado que no está en hipotensión, pero sí en taquicardia y seguramente ya tiene un poco de disminución del llenado capilar, ya está seguramente frío, y la fase como tal del estado de choque, ya cuando están en hipotensión, a lo mejor ya la frecuencia cardíaca está incluso normal y ya está en anuria y tiene deterioro neurológico y luego el estado de choque descompensado que pues seguramente ya el deterioro a nivel de los organelos, principalmente les decía yo la mitocondria. ¿Por qué la mitocondria? Porque pues finalmente es donde se lleva el ciclo de Krebs. Eso es como nuestros pulmones a nivel celular, ¿no? Donde la mitocondria pues nos está dando los ATPs y si deja de funcionar pues ya va, ¿no? La célula. ¿Qué más? Gracias, doctora. Sí. Bueno, ¿cómo identificarlo? Pues como ya dijo la doctora, mi compañero, pues va a ser una falla circulatoria que va a causar hipoperfusión tisular, que no hay suficiente sangre para las funciones del cuerpo y de los tejidos. Esto se puede llegar a manifestar de diferentes formas, por ejemplo, casi siempre por hipotensión y, por ejemplo, lo que les decía, el lactato y una presión arterial media menor a 70 o 65. Bueno, ahorita retomo eso. Clínicamente puede identificarse por 3 ventanas. Va a ser que van a reflejar la mala perfusión de los órganos, que la primera va a ser la neurológica, en la que podemos llegar a presentar alteración del estado mental, agitación, estupor, confusión, coma. Ahorita hablo de la escala de Glasgow, que está más adelante. La segunda ventana va a ser la renal, ya que el flujo renal va a ser sensible a la caída de la presión arterial media. El gasto urinario va a estar disminuido y la oliguria, y bueno, va a haber oliguria menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Y pues la cutánea, que bueno, la tercera ventana que va a ser la cutánea, en la que vamos a encontrar la piel fría, sudorosa, pálida, cianótica. Y aquí vamos a usar la escala de Motley, que nos va a servir para evaluar la perfusión periférica y pues la microcirculación. ¿Qué es lo que hace? Pues va a ser medir qué tan extendido está el moteado en la rodilla y el muslo.
y pues para la hipoperfusión tisular. Esto significa que entre más alto va a ser la puntuación, significa que hay peor perfusión y peor pronóstico. ¿Cómo se valora? Pues se revisa la piel alrededor de la rodilla y pues hay unos valores de 0 a 5. 0 pues es que no hay moteado, el 1 que es alrededor de la rodilla, es la imagen que ahí que les puse, la 2 que es hasta la mitad del muslo, el 3 arriba de la mitad del muslo, 4 hasta la raíz del muslo y el 5 matado más allá de la ingle o que pues ya está general. Nos ayuda a identificar la hipoperfusión aunque la presión arterial se vea normal. Entonces, la escala nos va a ayudar a evaluar la extensión del moteado a mayor puntuación, mayor gravedad y peor pronóstico. También podemos como dividirlo en grave o moderado. El grave o tardío es en el que vamos a encontrar a un paciente con la piel fría, pálida, cianótica, con livideces de las extremidades. A nivel del sistema nervioso central, pues vamos a encontrar somnolencia, confusión, coma. A nivel cardiovascular vamos a tener hipotensión, taquicardia, arritmias. A nivel renal vamos a encontrar oligoanuria. En el respiratorio vamos a encontrar taquipnea, bradipnea. Y en metabolismo vamos a encontrar acidosis metabólica e hipoglucemia. En el moderado o en el tardío vamos a encontrar un paciente con piel fría, pálida, retraso en el llenado capilar, que como sabemos pues es el que, pues, donde apachurras así, no sé, el dedo, y bueno, el lecho ungueal y la yema del dedo, 5 segundos, se pone blanco, sueltas, y cuanto más tarda en regresar el color, pues es, pues, malo. En un adulto más o menos es de 2 a 3 segundos, y si tarda más de 3 segundos se considera ya un llenado capilar lento o prolongado. De hecho, debe de ser mínimo 5 hasta 10 segundos lo que ustedes tienen que mantener la presión en el lecho ungueal. Ahora las bibliografías así lo marcan. 10, o sea, le aprietan el lecho ungueal y cuentan hasta 10, sueltan y entonces tienen que ver cuánto tarda en volverse a llenar ese lecho ungueal. Se me olvidaba decirles, justo, ¿por qué es la taquipnea? La taquipnea ocurre porque ya habíamos dicho que se activa el sistema simpático y también las catecolaminas activan los beta-2 y los beta-2 recordemos que se encuentran a nivel pulmonar. Entonces también hay un aumento, ese es un efecto quizá malo, ¿no? Porque los pacientes empiezan con aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Pero esa es la razón por la que los pacientes también están con aumento de la frecuencia respiratoria, con taquipnea. ¿Qué más? Aunque aquí la clínica, para el diagnóstico específico va a depender mucho pues de qué shock sea, bueno, de su etiología. Los signos y los síntomas en común puede llegar a ser, o bueno, más bien son hipotensión, oliguria, frialdad, sudoración y pues la alteración sensorial. Los signos vitales, o bueno, aquí manejaban unos signos vitales críticos, que va a ser la hipotensión, que vamos a ponerlo como la presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, o la caída de más de 40 milímetros de mercurio respecto a lo basal. La presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio. Taquicardia, como este va a ser el primer mecanismo compensador, excepto en el neurogénico. Bueno, leí que en el neurogénico no se daba. La Sí, de hecho, taquipnea, es una forma de cómo hacer el diagnóstico diferencial, aunque sí pueden tener una taquicardia, ¿cómo se dice? Pasajera, por así decirlo. sí, y también taquipnea, este también va a ser un mecanismo compensador de la acidosis metabólica.
Y podemos usar algunas escalas o algoritmos para la evaluación, como el índice de choque, que va a ser pues una herramienta que pues es rápida para identificar un choque oculto o compensado. Y pues la fórmula va a ser índice de choque igual a la frecuencia cardíaca por la presión arterial entre la presión arterial sistólica. Lo normal pues es de 0.5 a 0.7. Mayor a 0.9 ya nos va a sugerir una hipoperfusión grave y la necesidad pues de una intervención inmediata. ¿Cómo nos va a avisar del choque? Pues la presión de la arterial va a ser un indicador tardío. Cuando la presión arterial sistólica va a caer debajo de los 90, el paciente va a perder aproximadamente entre el 30 y el 40 del volumen sanguíneo, que más o menos a lo que leí era un grado 3 del ATLS. El oculto o el compensado va a ser mayor de 0.8 a 0.9. Y la frecuencia cardíaca va a aumentar y la presión arterial sistólica va a disminuir al límite. Por ejemplo, si un paciente en trauma llega con una presión arterial sistólica de 105, pues lo que parecería normal, pero con una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto, poniéndolo en la fórmula, que sería 115 entre 105, nos daría uno de 1.09, que es un índice cardíaco mayor a 1, lo que nos va a indicar que está Índice de choque, en un estado de choque. Sí. un índice de choque, no índice cardíaco. Ay, Índice sí, de choque. perdón. Sí, y ojo, aquí hay dos tipos, ¿eh? Un índice de choque sistólico, que es este que comenta Andrea, y un índice de choque diastólico. Generalmente el índice de choque sistólico se evaluó en los pacientes con estado de choque hipovolémico y el índice de choque diastólico generalmente se ocupa para los hipovolémicos y para los cardiogénicos. Pero bueno, con que se vayan ustedes con que existe este índice de choque aquí, bueno, en esta clase, porque estamos hablando de estado de choque en general, pero hay dos tipos. Casi se relacionan en las niveles casi igual, pero sí tiende a ser menor en el índice de choque diastólico. Digo, un poco mayor el índice de choque diastólico, ¿de acuerdo? Pero sí, existe este índice, pero hay dos, índice de choque sistólico e índice de choque diastólico. La diferencia solo es que la frecuencia cardíaca se va a dividir, ya sea entre la presión arterial sistólica en el sistólico y la presión arterial diastólico en el diastólico. ¿No? ¿Qué más? Sí. Bueno, como les decía que una de las ventanas iba a ser el nivel de estado de conciencia, que aquí vamos a ocupar la escala de coma de Glasgow, que pues no va a ser como para diagnosticarlo, pero sí para ver la repercusión en el cerebro. Y bueno, aquí me daba que era como un choque compensado, descompensado e irreversible. En el compensado, aquí pues el paciente puede estar ansioso, agitado o inquieto y nos va a dar una puntuación de 14 a 15. El descompensado, en el que el paciente va a presentar obnubilación o confusión, que nos va a dar un valor de 12 a 13. Y el irreversible o terminal, en el que vamos a encontrar al paciente con estupor o coma, que va a ser una puntuación de menos de 8. También me mencionaba del Quick SOFA, que es para la sospecha de la sepsis, para el paciente con alto riesgo de mortalidad, en el que puede ser como una alarma. Sí, el Y Quicksilver es un tamizaje, pero no quiero que te adentres mucho en eso porque ya justo ahora se utiliza el News más que el Quicksilver. Ya se han hecho estudios en los que solo es un tamizaje de alguien que puede estar o que puede desarrollar sepsis al llegar a una sala de urgencias. Entonces no lo menciones porque aquí no te sirve para un estado de choque. es que me salían varias referencias y dije, pues no, entonces lo pongo. Pero sí. Bueno,
También algunas otras herramientas va a ser laboratorios, que vamos a encontrar los biomarcadores que les mencionaba al principio, el lactato sérico, que puede ser mayor a 2 milimols sobre el litro, que nos va a indicar hipoperfusión. Y pues también vi que era un indicador de mortalidad. También un exceso de base que va a indicar la magnitud del componente metabólico de la acidosis y va a ser menor a 6, que pues ya indica un choque grave. También la saturación venosa central, que va a medir cuánto oxígeno regresa al corazón. Menor a 70%, es que está sacando demasiado y ya no regresa lo suficiente para poder hacer las demás actividades de nosotros. Bueno, el ultrasonido POCUS, que del protocolo Roche, pues es como de exclusión para descartar. Más bien el focus solo te va a dar como una Para orientación diferenciar. sobre dónde está el estado de choque, ¿no? Sí, Si es sí, la bomba lo que está funcionando, si es la circulación lo que está disminuido, si es como algo que te puede orientar sobre el estado de choque cuando no reconoces un estado de choque visible, ¿no? No sabes dónde está, si está sangrando, si es el corazón que no se mueve bien, o si es un estado infeccioso que aún no has identificado o un foco infeccioso que no has identificado. De los más importantes o el más importante, quédense por favor con el lactato. Incluso actualmente el lactato forma parte de el diagnóstico de un estado de choque. Ajá, de hecho, para el choque cardiogénico actualmente tiene que tener la documentación del aumento del lactato sérico. Entonces, es datos de hipoperfusión, hipotensión y aumento del lactato mayor a 2 milimoles. Esa es la forma en cómo ustedes van a diagnosticar un estado de choque. Cual sea, el estado de choque que sea. Ajá. Datos de hipoperfusión, o sea, llenado capilar retardado, oligurianuria, estado neurológico deteriorado, más hipotensión, o sea, tensión arterial tensión arterial media menor a 65 o presión arterial sistólica menor a 90, y aumento del lactato sérico por arriba de 2 milimols. ¿Qué más? sí. Bueno, ya ahí pues me salía que era como una nomenclatura de IMAP, que es el corazón, el ventrículo izquierdo, perdón, Morrison, aorta y el neumotórax. Y hay que hacernos estas preguntas. ¿Para qué? Pues aquí lo puse. El primero, que es la bomba. El segundo, pues aquí lo maneja como tanque. En el tercero, que son las tuberías o las arterias y las venas. Y pues esto pues precisamente era para más o menos pues sí, como para ver qué choque era. En el primero, que en la bomba, pues se busca la falla intrínseca que impida que la sangre circule. Va a evaluar el derrame pericárdico. Si hay líquido, las cavidades se van a colapsar y pues es un obstructivo. La contractibilidad, el ventrículo izquierdo está débil, es el cardiogénico. La relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, si el ventrículo derecho está dilatado, pues es un obstructivo. Puede ser por tromboembolia pulmonar. En el volumen, pues si hay falta de líquido o en el sistema de sobrecargado. En la vena cava inferior se mide si es menor a 1.5 o está colapsada, significa que, pues por así decirlo, está vacío. Hay una hipovolemia y pues significa que es un distributivo. La cava pletórica, pues, si mide mayor de 2.5, pues no se mueve, está lleno o hay una obstrucción, pues es un cardiogénico o un obstructivo.
Y pues aquí manejaban el protocolo FAST para el abdomen, que buscaba líquido en el espacio de Morrison, entre el hígado y el riñón, esplenorrenal o pelvis, y si hay líquido, pues es un problema en el tanque o en el volumen, en la fuga, y tiene una fuga. Y el protocolo Blue, que es para el pulmón, digo para el pulmón, para el pulmón, y aquí las líneas B van a sugerir un edema agudo de pulmón, que esto significa que va a ser un cardiogénico. Y en las tuberías o en las arterias, pues que es revisar los grandes vasos para ver si hay una fuga o ruptura, y ruptura. Y aquí se va a evaluar la aorta abdominal, vamos a buscar un aneurisma, y si mide más de 3 centímetros, pues es un diagnóstico de choque, y puede ser por un aneurisma que se haya roto, y también la trombosis venosa profunda, donde se comprimen las venas femorales y las popliteas, y si no hay coágulo, va como pues, a una sospecha de la trombosis, y pues significa que es un obstructivo. Y pues ya, pues aquí se los uní ya, o todo junto, o sea, los uní y ya los puse aquí. Bueno, ya para el manejo del estado de choque, hay que hacer hincapié en que, pues, este estado de choque, pues, va a ser una condición caracterizada por una hipoperfusión tisular generalizada. Pues esto, como ya lo habían mencionado mis compañeros, nos va a conllevar una alteración en la oxigenación celular y de no corregirse, pues, puede progresar a una falla orgánica múltiple y, pues, ya como consecuencia la muerte. Es importante que para el estado de choque, el principio que pues sí, va a ser más importante, va a ser el diagnóstico y el tratamiento que sea simultáneo, ya que aquí, pues, el tiempo va a ser un factor crítico para el paciente. Y como un objetivo principal del tratamiento, pues va a ser restaurar la perfusión tisular efectiva y no solamente elevar la presión arterial. La que sigue, por favor. Bueno, para el enfoque inicial, eh, la ATLS recomienda hacer un enfoque más sistemático que va a ser el ABCDE que ya habíamos visto antes. Esto para identificar y tratar primero las condiciones que van a amenazar la vida del paciente. Para pues, la vía aérea, esto pues va a ser lo primero. Tenemos que asegurar que esté permeable y protegida. Se valora si el paciente puede hablar y se deben buscar igual signos de obstrucción como estridor, uso de músculos accesorios o la disminución del nivel de conciencia. Pacientes con un Glasgow menor o igual a 8, pues está indicado la intubación endotraqueal, ya que pues existe riesgo de pérdida de reflejo de protección de la vía aérea. Y aquí es fundamental evitar la hipoxia porque esto va a empeorar la perfusión tisular y va a agravar el estado de choque. Para breathing o respiración, aquí se debe administrar oxígeno suplementario al 100%, pues a todos los pacientes en estado de choque independientemente de la causa. Se van a valorar movimientos torácicos, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la auscultación pulmonar. Aquí es clave identificar causas potencialmente mortales como el neumotórax a tensión o un hemotórax masivo, ya que estas condiciones se deben tratar inmediatamente porque igual pueden ser la causa directa del choque. La que sigue, por favor. Para la circulación y control pues, de la hemorragia, que va a ser la parte más importante, aquí es uno de los pasos más críticos y se deben valorar signos como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el llenado capilar, la temperatura de la piel y el estado mental. Aquí se debe asumir que todo paciente en choque va a tener una hemorragia hasta demostrar lo contrario y el control de la hemorragia debe ser inmediato, ya sea por compresión directa, el uso de torniquetes si es necesario y la intervención quirúrgica urgente en caso de un sangrado pues que ya sea interno. Y bueno, yo leí que es importante que aquí ninguna cantidad de líquidos va a sustituir el control definitivo del sangrado.
Para el déficit neurológico, igual, se va a evaluar el estado neurológico mediante el Glasgow. Aquí va a ser el estado mental, pues es un indicador indirecto de la perfusión cerebral. Un paciente confuso o con disminución del nivel de conciencia, pues puede estar en choque, incluso si la presión arterial aún es normal. Y esto se debe pues a que el cerebro pues es altamente sensible a la hipoperfusión. En la parte de la exposición, aquí se tiene que exponer completamente al paciente para buscar lesiones ocultas, especialmente la fuente de donde es el sangrado. Y es fundamental prevenir la hipotermia, ya que esto pues va a formar parte de la tríada letal del choque, junto con la acidosis y la coagulopatía. La que sigue, por favor. Bueno, ya terminando el ABCDE, se va a tener que tener un acceso vascular y una monitorización del paciente. Se colocan al menos 2 accesos venosos periféricos que sean de gran calibre, y si no se logra pues un acceso venoso, se debe utilizar un acceso intraóseo. Esto se tiene que hacer simultáneamente y se va a iniciar con la monitorización del paciente con los parámetros que ya les había mencionado antes, que va a ser presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y también la diuresis, por lo que ya les había comentado mi compañero Martín. Aquí pues la diuresis va a ser un indicador muy importante de la perfusión renal y se va a considerar adecuada cuando va a ser mayor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Bueno, en la parte de reanimación con líquidos, pues va a ser el siguiente paso. Se va a iniciar con soluciones cristaloides como solución salina o solución Hartmann. En adultos se va a administrar con bolos iniciales de 1 a 2 litros, seguidos de una reevaluación clínica. Y es importante que aquí la administración de líquidos no va a ser indiscriminada, sino que debe basarse en la respuesta del paciente. La que sigue, por favor. Muy bien, estos son, al final son cuestiones de guías, ¿no? De recomendaciones, pero no es de, a todos les vamos a pasar 1 litro. Generalmente lo que hacemos es retar a los pacientes, pero hubo algo que faltó ahí que es muy importante, que dijimos o sea, sí van a dar reanimación hídrica, pero además, ¿qué debe de ir con la reanimación hídrica? Que es para ayudarle a la misma respuesta del cuerpo. Sangre, bueno, componente sanguíneo. No, eso a menos de que sea el hipovolémico, pero si es un séptico no necesitas por qué darle sangre. Antibiótico. Pero ¿qué sí necesitas? ¿Qué sí requiere? Y de hecho el pronóstico actualmente ha mejorado al inicio temprano de este tratamiento. Y que está explicada la utilización de los mismos por la fisiología o la fisiopatología del estado de choque. Los diuréticos. ¿Qué dijimos que se activa? El sistema nervioso central y las catecolaminas endógenas. Y luego las catecolaminas endógenas no son suficientes para mantener esa normotensión. Entonces, el inicio temprano de los vasopresores, no los pacientes que llegan en estado de choque, luego ya le estamos administrando noradrenalina para mejorar la condición hemodinámica. ¿Qué leyeron de los vasopresores? ¿Cómo se inician? ¿Qué vasopresor es el principalmente utilizado? Porque hasta de los artículos que les envié, hasta venían ahí una tabla de cómo actúan, cuál es la dosis, cuál es el efecto adverso o los efectos secundarios esperados. ¿Qué leyeron sobre eso? Bueno, que la elección depende del tipo de choque que se tenga. Por ejemplo, si es séptico, pues es norepinefrina. Si es cardiogénico, también la misma norepinefrina. Pero, por ejemplo, si en el anafiláctico, si no me equivoco, es epinefrina. Y, por ejemplo, pues
Ajá, en el hipovolémico, pues también se inicia con la reposición de volumen y la norepinefrina también en conjunto para pues iniciar con la terapéutica. Y pues tiene, así como lo mencionó, también se debe de administrar de manera inicial para pues poder ayudar en la oxigenación que se está viendo afectada también por toda esta fisiopatología. Hasta en el anafiláctico, la norepinefrina es la primera elección, la adrenalina es un tratamiento dirigido. Ajá. No lo toman en cuenta tanto como el vasopresor de elección, sino más bien como el tratamiento hacia, por ejemplo, en tu choque hipovolémico, ¿qué es lo que requieres? Controlar la hemorragia. En el choque séptico, ¿qué es lo que requieres? Identificar el foco infeccioso y darle tratamiento antibiótico. En el anafiláctico, la adrenalina es como el tratamiento hacia la causa que lo condicionó, pero el vasopresor de elección también es la norepinefrina. ¿Cómo se inicia? ¿Qué dosis se inicia? ¿Cómo se pasa? Así como lo paso en bolo, cuál es la dosis. Yo había leído que, o sea, la dosis de inicio era de 0.05 a 0.1 microgramos por kilogramo por minuto. Ajá, y cómo lo vas titulando, cuál es el efecto adverso que puedes tener. Es que eso es importante en el estado de choque y de hecho la mayoría de los artículos, y no me van a dejar mentir, para el estado, para el manejo también venía ahí el inicio del vasopresor. ¿Qué pasa, Aldair? Si no mal recuerdo, era durante las primeras 4 horas, algo me parece. ¿Mandé? Si no mal recuerdo, era durante las primeras 4 horas que uno se pasaba lo que era vasopresión. ¿Como solo 4 horas lo vas a pasar? No entiendo tu aportación. ¿Cómo? Durante las primeras 4 horas. Ajá, las 4 horas que lo inicias, lo quitas, ¿cómo? En las primeras 4 horas que. Iniciarlo. O sea, leí que el mejor tratamiento temprano es iniciar durante las primeras 4 horas y sí que reduce un cierto porcentaje de mortalidad en los pacientes con shock. No, porque decir 4 horas, imagínate ese paciente en 20, 30 minutos ya se murió. Faltó mucho del tratamiento, ¿eh? La verdad es que me dejaron también ahí muy escueto el tratamiento. Bueno, ¿qué más? ¿Ya? ¿Terminó esta clase? Pasamos a la siguiente, entonces.